Bueno, vamos a empezar, que lo que se nos echa el tiempo encima. A ver, aquí tenía apuntado algo. Sí, la última clase nos quedamos a modo de dilema con me ha salido casi un pareo, lema, con ese famoso lema del oráculo de Delfos, eso esa frase de conoce a ti mismo, que estaba en el templo de Apolo, ¿no? Sabéis un poco toda esa cosa de Apolos, hijo de Zeus y tal. Y nos quedamos con si ese conócete a ti mismo, que hoy vende mucho, que suena muy bien, sí, y esto sería ya casi para introducirnos en lo que va a ser la clase de hoy, el escrito sobre todo de Lacan, de Can con Sade, sí, el conócete a ti mismo, dicho incluso con esa asertividad, podríamos considerarlo un imperativo categórico kantiano o no, del cual vamos a hablar en la clase de hoy, ¿no? Había como alguna disparidad de posiciones dentro de que, claro, uno tiene derecho a conocerse como hasta las últimas consecuencias, pero también planteábamos o no. Y bueno, salió ese ejemplo de ese director de cine, David Lynch, y decir, que mejor no psicoanalizarse, ¿no? Mejor conocerse a sí mismo hasta cierto punto. Entonces, más allá de la entrevista que hacíais mención, etcétera. Y como algo anecdótico, digo que nos quedábamos con eso y va a venir muy bien a colación porque parte de la clase va a tener que ver con eso. ¿Hasta qué punto los imperativos categóricos, ya lo digo de entrada, para Lacan, como planteará más adelante en seminarios posteriores, no dejan de ser discursos ambos? En este momento, digamos, todavía no tenía esa nomenclatura. Pero podríamos como traducirlo de que es el discurso del gran autor. Entonces, más allá de que, digo, sea algo muy interesante, muy bonito, ya no es aquello que vamos a ver en Kant, para hacerlo sencillo, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, sino conócete a ti mismo. Digo que lo conócete a ti mismo probablemente hoy se compraría con facilidad, pero si se impone, conócete a ti mismo, psicoanalízate. Todavía no has acabado tu análisis, todavía tienes que seguir persiguiendo al deseo. No te acobardes. Entonces, vamos a hablar de todo esto porque en parte la clase se trata de esto. Sabéis que el psicoanálisis es cualquier cosa, si queréis decirlo así banalmente, menos una nueva religión, menos una nueva filosofía de la verdad, ¿eh? Y que justamente en su propio discurso va a autocuestionar estas situaciones. Vale, entonces esto, aprovechando ahora que se van situando las compañeras, también hago un paréntesis, pero a modo de continuación. La clase que viene o la voy a dedicar a Antígona. La voy a dedicar a Antígona, a hacer una exposición de lo que es la obra de Sófocles y leer alguna de las muchas cosas que plantea Lacan. Entonces, esta vez a diferencia de otra, los textos para la semana que viene son cortitos, pero nos iríamos al bloque penúltimo, es decir, el bloque que se titula La esencia de la tragedia, un comentario de Antígona de Sófocles. Y tiene lección 19, 20, 21, tituladas El billo de Antígona, las articulaciones de la pieza y Antígona entre dos muertes. Esto entrecomillado que ya trabajaremos lo de entre dos muertes. Entonces, esto es la lectura para la semana que viene y tal vez para otras semanas. Pero lo que sí sería interesante es que por favor leyerais, si no lo habéis hecho ya, o bien la obra de Sófocles porque estuve mirando, de hecho la volví a mirar, la peli de la que os hablé, la de Irene Papas, está muy bien, además tiene unos titulares para los que tenemos gafas ahí, ¿no? En español muy, muy chulos. Creo que representa muy bien en la escenografía y los textos, las frases, ¿no? Que si Ismena, la hermana de Antígona, que si Creonte, o sea, creo que mm, sin querer decir que con la película sustituyamos la lectura de la obra, pero como cada uno tiene los tiempos que tiene, podríamos todos ver la película y sobre la película, los que no tenéis ocasión, los que ya habíais pensado no leer la obra de Sófocles, creo que la película nos va a ir muy bien para todas las cosas que tenemos que ver, más que ¿Y dónde buscáis la película, José?
La ¿Dónde? ¿En peli- el móvil o en Netflix? ¿Dónde? No, no, pero está en YouTube Ah, en gratuito. YouTube, en YouTube. Pone en YouTube Antígona, película, porque si no te saldrá, Sí. y verás ahí ya que sale, digamos, por defecto tú te acuerdas de quién era Irene Papas, ¿no? ¿Te suena? Yo no. Ya verás, será una actriz de nuestra época. Esa es la actriz de aquella época. Sí, Vale. cuando la reconocerás, que hace un papelón ahí impresionante, ella de Antígona. Entonces, pues eso, poner eso, creo que son 90 minutos o poco más, es decir, una horita y media, no es de estas cosas cansinas de 3 4 horas, como la otra vez me dijeron tuvieron que ver de Hamlet. Entonces, bueno, ya tenemos la tarea para la semana que viene. Eh, Ya he comentado lo de Can con Sade, entonces antes de empezar ya a hincarle el diente, a ver, digo que me voy a basar fundamentalmente en el escrito de Lacan, contemporáneo prácticamente al seminario de la ética del psicoanálisis, pero es justamente porque en el seminario 7 en el que estamos viendo hace muchas referencias, continuadas referencias a su escrito de Can con Sade. Entonces, y lo va aquí ampliando. Bien. Como somos un grupo, como sabéis, muy heterogéneo y tampoco creo que esté de más, 4 cosas, a modo de ultra mega breve reseñas para presentar a las personalidades y sobre todo ubicarlas en su contexto histórico. Pero nada, 4 apuntes, tanto de Immanuel Kant como del conocido Marqués de Sade. Y a partir de ahí, hoy si os parece, incluso la clase que viene también, voy a ir como sin interrupción, en la medida de lo posible, es algo que hay una cosa muy concreta, hacer la exposición que tengo que hacer y luego hacemos grupo, que últimamente son muy animados, de todas las cuestiones, porque si al menos cumplimos un poco el programa, porque si no, luego la semana que viene con Antígona ya no vamos a volver a Can con Sade y para que no nos queden al menos algunas cosas colgadas. Muchas nos van a quedar colgadas, pero no esto que me parece importante que lo vean. Bueno, ¿qué decir de Immanuel Kant? Lo situamos en el siglo XVIII. Es pues uno de los grandes de la filosofía universal. ¿Eh? Luego ya para gustos colores. Bueno, para muchos es el más grande, para otros, pero en general para cualquier estudioso de la filosofía o para cualquiera que haya estudiado filosofía, es uno de los referentes. De hecho, ya que hablamos de Internet o de Google, o si miráis ahí 10 famosos filósofos, los 15 los filósofos, Kant está en todos. Bien, eh, si decimos que está en el siglo XVIII, vamos a situarnos, hablamos de periodos históricos, en el momento de la Ilustración. Ilustración vale decir el siglo de las luces, la primacía de la razón, ¿no? Y entonces, digamos que Kant está en ese contexto. Kant se va a plantear 3 preguntas fundamentales. Y las 3 preguntas fundamentales, esto digamos es lo que se estudia a nivel básico cuando empieza a estudiar filosofía o introducción a la filosofía. 3 preguntas básicas y las 3 preguntas básicas van a estar relacionadas con el título de sus 3 libros fundamentales o los 3 libros que más nos suenan. Uno especialmente interesante, que es al que vamos a hacer referencia hoy porque lo relaciona con la ética. La primera pregunta, una de las primeras preguntas sería, ¿qué puedo conocer? A la pregunta ¿qué puedo conocer? Kant, por decirlo de esta manera, va a responder en su publicación, seguro que os suena, Crítica de la razón pura. Ahí subrayaría la razón, el hecho de que estamos en la Ilustración, etcétera, etcétera. Otra segunda pregunta, atención a esta, porque esta nos atañe más directamente para lo que estamos, es ¿qué debo hacer? Ya estamos con el debo. ¿Debo o no debo? ¿Qué debo hacer? Pues el qué debo hacer está en su crítica de la razón práctica. ¿Por qué? Porque la razón práctica, a diferencia de la razón pura, el qué puedo hacer lo va a centrar en la ética, que es el recorrido que nosotros estamos viendo, como desde los clásicos de la filosofía, Platón, incluso Aristóteles, estamos diciendo que la ética apunta a un bien supremo, ¿verdad? Entonces él aquí va a plantear en qué consiste esa razón práctica apuntando a la ética. Y bueno, la otra por mencionarla, porque es el tercer libro, el Crítica del Juicio, ahí se va a dedicar más, o sea, los que estudiáis más,
a la estética, pero me parece que también, más que a la metafísica, a la teología. Que sea menor, que no nos interesa para el tema. Entonces, si alguno o alguna quisiera por hacer más, porque está aburrido y porque quiere y estaría súper bueno, pues entonces que se vea crítica de la razón práctica. Bueno, Kant va a tratar de superar esa dialéctica entre lo que eran dos maneras de situarse frente a la verdad o dos maneras de situarse frente a lo que era la producción del conocimiento, que esto va a sonar de cuando estudiamos en el cole, en el instituto, que era entre el racionalismo continental y entre el empirismo británico. Para situarnos, el conocimiento de la verdad a través del racionalismo, encabezado por Descartes, pues hay que darle muchas vueltas. A través de la mente, a través de la razón, uno llega a la verdad, ¿no? El intríngulis de la realidad. Y lo otro, pues a través de la experiencia. Berkeley, Luke, me parece, y no sé si Hume, son los tres eran británicos de los contrapuestos que eran los de ¿cómo era lo contrario del racionalismo? El empirismo. Entonces, el empirismo es británico. Pues ahí es a través de la experiencia sensible y tal. Bien, esto para decir que Kant, por hacerlo fácil, va a tener una especie de punto medio, casi diríamos virtuoso a lo aristotélico. Entonces va a considerar que en parte tienen razón los racionalistas y los empiristas. Y a partir de ahí va a construir su teoría del conocimiento. Una teoría del conocimiento a nivel más epistemológico, que alguna vez lo he dicho para situarnos nosotros, que si al principio, digamos, la verdad, la esencia de las cosas estaban en las cosas en sí, hay un ismo filosófico que es el esencialismo, ¿no? Como que la verdad de la cosa o la esencia de la cosa, el espíritu de la cosa, por decirlo hoy así, estaría en la cosa. Kant lo que nos va a hablar, hablando del sujeto cognosciente, es que no, que está el objeto y está el sujeto vale decir persona, y está la persona que se acerca y pone un conocimiento en esa cosa. Luego las cosas van a ir muy deprisa, incluso un poco cronológicamente al revés, porque Spinoza era anterior a Kant, y Spinoza va a plantear de otra cuestión, de que es que el sujeto, a la hora de conocer, el sujeto conociente, a la hora de acercarse a la esencia de la cuestión, lo que hace es transformar la cuestión. Y por poner a nuestro autor, o al menos así me gusta a mí plantearlo, al maestro del psicoanálisis, al padre del psicoanálisis, a Freud, lo que va a decir Freud dándole en este sentido, todo más complejo, pero dando una vuelta incluso a Spinoza, es que lo va a decir que no solo el sujeto cognosciente transforma la cosa a la hora de conocer, sino que el propio sujeto cognosciente está en un proceso de transformación, esto es tremendamente psicoanalítico, a la hora de acceder al conocimiento de las cosas, ¿no? Hoy no sé si sirve mucho, pero a lo mejor se puede plantear desde la física cuántica o, para dar el mérito a quien corresponde, desde lo Krishnamurti, de que ahí no hay una diferenciación entre el observador y el observador. Bueno, no me quiero ir por ahí. Digo, lanzo puntas por si cada uno quiere investigar y tal, porque hoy dan mucho juego las cosas. La filosofía es muy interesante, o la veo yo, si uno ve una aplicabilidad, ¿no? A veces con la vida cotidiana, con el momento que estamos, si no, es un tostón. Bien, Kant va a plantear que el sujeto, que el ser humano, que la persona se impone una moral de autoconocimiento, o si queréis, se impone una moral a través de su famoso imperativo categórico. Imperativo categórico, que es el que aparece, como os he dicho, en Crítica de la Razón Práctica, y que aquí resumido, abro comillas, lo vamos a ir viendo a lo largo de la obra, pero no está seguro que lo sabéis, pero vamos a leerlo textualmente, es obra de tal modo, fijaos la contundencia, ¿por qué decimos imperativo? Y como si no, además categórico, es decir, cómo hay esa fuerza, ¿no? Una especie como de verdad de la verdad, hablando incluso de lo correcto, de la ética. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de legislación universal. Punto y se acabó. Esto debe ser la comida favorita del superyo. O sea, esto se lo pone, o no.
Esto es súper. Yo estaría fan del imperativo categórico. Lo compro. Bien, más cosas, pero no. Vamos a presentar a nuestro otro personaje. Un personaje, ¿cómo diría? Sade, el Marqués de Sade. Un poco maltratado. Me viene cosa que escuchaba de algunos filósofos, todos son filósofos entendidos, de que esto que ahora voy a decir a comparación es cosecha mía, seguramente no muy afortunada, pero sí que se habla de que no se le ha dado ni de lejos el valor que tiene a el Marqués de Sade, incluso como filósofo. El tipo estuvo, entre otras cosas, ahora leeré 27 años metido en la cárcel, además con diferentes, digamos, gobiernos. El último, si no voy mal, fue con Napoleón. Entonces ahí tuvo tiempo de escribir, de leerse todos los filósofos. Pero lo que quiero decir es que hay en relación a Sade una especie de leyenda negra, como a lo mejor la de los conquistadores españoles con respecto al nuevo continente. Entonces digo que a veces las leyendas negras son muy injustas, porque entonces eh, que el tipo sea libertino no lo vamos a discutir y todo lo que, pero ya depravado, perverso. Para nada soy un entendido ni de Kant, ni de Sade, ni nada. Pero uno lee cosas y está al día y tenemos que rescatar al personaje. Entonces, de hecho, podríamos decir que el, el, eh, su imperativo va a apuntar a algo, hablando de los sismos, que tendría que ver con movimientos que pasaron después de un poco de la caída del esplendor de la antigua Grecia, ¿no? Ahí estaban casi todos los movimientos, ¿no? Epicureísmo, hedonismo, que es al que voy, estoicismo, ¿no? Entonces, lo del hedonismo se entiende, ¿no? Como una especie de consecución del placer. A veces, según cómo a Epicuro, el epicureísmo se lo compara o se lo hace sinónimo, yo digo que no se entendió para nada, con el hedonismo, porque es verdad que los epicúreos iban a la consecución del placer, pero no era por el placer, sino la evitación del dolor. El hedonismo, vamos a centrarnos ahí, sería más eh, buscar el placer como fin primordial, ¿eh? No evitar el dolor. Entonces, digamos, por ubicarlo así en los sismos, el Marqués de Sade sería un digno representante del hedonismo, por lo que vamos a ir viendo, es decir, la búsqueda del placer, ¿eh? Pues voy a leer, aquí tengo varios, voy a leer de él, dije la filosofía del tocador. A ver, sé que el más conocido de él es Justino, o por lo menos por el que más se le conoce. A mí me gusta mucho más la filosofía del tocador porque la veo mucho más filosófica. Entonces, de este libro, de la edición esta austral, hay otras, pues para presentar al personaje en cuestión, leo en una reseña biográfica y así nos vamos poniendo. Todo esto para luego lo que vamos a decir, que no entremos con los prejuicios de que ya Sade, esto es sádico, esto es cruel y tal, más allá de que uno tenga evidentemente sus consideraciones, pero por ver por qué Lacan hace ese atrevimiento de uno que parece que es el representante de la moral y el otro que parece en la leyenda negra que es el representante de lo amoral, o lo inmoral, como lo juzga. Bueno, creo que se dice Donatien Alphonse François de Sade, era su nombre, es una de las figuras más singulares de la historia de la literatura. Nacido en el... Fijaos cómo lo plantea aquí, porque además el tipo escribió obras de teatro, escribió un montón de cosas. No solo escribió para algunos estas porquerías que estaban prohibidas en muchos sitios, ¿eh? Estaban en el índice como de libros prohibidos, ya no digo en la época franquista, en otros muchos países. Nacido en el seno de una familia aristocrática, de hecho creo que no sé si más que marqués era conde o más que marqueses eran conde. Bueno, historias de estas, ¿no? Que si entramos en el personaje, pues tiene su libertina vida sexual y la opinión pública lo llevaron a su encarcelación, instigada por los miembros de su familia política. La suegra, fijaros, la suegra lo metió en la cárcel, creo que unos 17 años. No sé si fue la última vez,
Y no sé si a ella le tocó en la Bastilla, que es cuando Napoleón. Lo digo porque sí, la suegra se empeñó y lo metió en la cárcel. Luego, cuando es de familia, sobre todo familia política. Y a pasar más de 30 años en la cárcel y en hospitales psiquiátricos. Recluido empezó a escribir su extensa obra compuesta por novelas, ensayos, escritos políticos y piezas de teatro. Le tocó en suerte vivir una época de cambios radicales en Francia, de la monarquía de Luis XVI a la Revolución y el Imperio Napoleónico. Todas sus obras están impregnadas de una filosofía, veis que todo el rato está filosofía, como filosofía libertina. Es que esto es un término más adecuado, que no una porquería de escritura depravada. Eso ya es una opinión. Llevada al extremo y que propugna la libertad absoluta, al margen de cualquier religión, ley o moral. Sus libros más escandalosos se publicaron clandestinamente, muchos de ellos estuvieron prohibidos durante siglos y otros se destruyeron o se perdieron. Entre sus obras más conocidas se encuentran La filosofía del tocador, Justine o Los infortunios de la virtud, es lo mismo, y las 120 jornadas de Sodoma. Creo que algunos lo sabéis, lo hemos comentado en su momento. Se basó en este último libro, 120 días de Sodoma, el director de cine, que acabó también como acabó el pobre hombre, Pier Paolo Pasolini. La película creo que era el Sodoma o los 120 días o algo así, esa la miráis. No sé si está libre. Después de la película, por esas cosas de la vida, le dan un paro en la cabeza y lo matan al director, a Pasolini. Bueno, lo digo para que veáis que no son personajes que... ¿Es lo de Sodoma y Gomorra? No, Sodoma y Gomorra no. Es otra. El libro de él es los 120 jornadas de Sodoma. Y este me parece que dice que él 120 días de Sodoma o algo así. Si lo miráis por ahí, Pierpaolo Pasolini y tal, y veréis. La película se basa, es una película de un ambiente más fascista, por tanto no es evidentemente contemporánea a la obra, pero van a basar un poco, no sé, ahora no recuerdo muy bien, eran fascistas italianos o eran nazis alemanes que recluyen en una mansión a una serie de jóvenes y hay... Bien, es una película dura. Yo me acuerdo literalmente que cuando la vi en el cine la gente se salía. Sí, porque hay cosas escatológicas, sobre todo con las heces. Bien, digo, para entrar en el personaje en cuestión, ¿no? De que había que probar todo esto. Así que si queréis ilustraros más, ya que damos referencia a obras. Bueno, con respecto a la filosofía del tocador, voy a leer la contraportada y algunos apuntes que tengo, y ya con esta introducción de los personajes nos vamos a Lacan, que no estamos saliendo de Lacan, estamos presentando sobre todo a Sade. Bueno, la filosofía del tocador viene a ser, en cierto sentido, contemporáneo, es decir, hemos dicho que Kant lo situamos en el siglo XVIII y a Marqués de Sade en el siglo XVIII. La obra, la filosofía del tocador, es de 1795. Narra la iniciación sexual de la no tan inocente Eugenia, a manos de tres preceptores libertinos que fundamentan las demostraciones prácticas en elaboradas disquisiciones filosóficas. El tema de la filosofía quiero que lo sigáis. Entonces no tenemos que escandar, sino también menudo trabajo vamos a hacer como psicoanalistas y entramos con estos prejuicios. ¿Eh? Bien, esta instrucción en el libertinaje y la crueldad de un adolescente bien dispuesta da pie a uno de los textos más accesibles de Sade, que combina ficción erótica y ensayo en forma de diálogo dramático, ofreciendo una muestra ejemplar de su estilo y una síntesis de sus ideas transgresoras. Es una obra pedagógica con doble destinatario, porque el lector acompaña a Eugenia y se convierte en receptor indirecto de las lecciones impartidas. El texto contiene además el manifiesto político más subversivo salido de la revolución, y abre comillas, dice: franceses, un esfuerzo más si queréis, como ya he provocado, franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos, cierro comillas, donde Sade defiende un nuevo orden social basado en la libertad absoluta del individuo llevada hasta sus últimas consecuencias. Una recomendable introducción a este autor único e irreductible que pagó con cerca de 30 años, vamos a repetir de presión, su rebeldía y su escritura. Pues si me lo permitís ahora, dos apuntes para que veamos, ¿no? Hemos leído algo de muy poquito de Kant, actualmente el imperativo categórico, y vemos ahora
el imperativo hedonista. Nada, cuatro cosas, pero para que veáis también el tipo de retórica que tenía. Bueno, aquí he extractado entre muchas cosas algo así un poco light, no lo más duro. Está Eugene, 2 puntos. Esta es la chica, la adolescente que va allí, que le dan unas clases rápidas para ponerla al día de lo más liberal. Os ruego que me expliquéis todo esto. Exijo un breve análisis de cada uno de esos crímenes. Os suplico que me comencéis por exponerme vuestra opinión. Primero, sobre el libertinaje de las muchachas y luego sobre el adulterio de las mujeres. Una de las instructoras, Madame de Saint-Angène, dice: escúchame, pues, Eugenia. Es absurdo decir que a partir del momento en el que sale del seno de su madre, toda muchacha debe convertirse en víctima de la voluntad de sus padres y seguir siéndolo hasta su último suspiro. No sé qué dirían las feministas con esto, pero esto va más allá del feminismo. En un siglo que acaba de ampliar tanto el alcance y los derechos del hombre, no es posible seguir considerando a las jóvenes esclavas de sus familias, cuando consta que los padres de estas familias sobre ellas son absolutamente quiméricos. Escuchemos lo que dice la naturaleza acerca de un tema tan interesante: que las leyes de los animales, mucho menos apartadas de ella, sean nuestros mejores ejemplos por un momento. Vamos a hacer una comparación animal, natural, porque estamos mucho con la naturaleza. Atención, chicas. ¿Acaso entre ellos los deberes paternos se extienden más allá de las primeras necesidades físicas? ¿Acaso los frutos del goce del macho y de la hembra no son dueños de toda su libertad, de todos sus derechos? Tan pronto como son capaces de caminar y de alimentarse por sí solo, ¿acaso los autores de sus días los conocen? ¿Y ellos creen acaso que les deben algo quienes les han dado la vida? De ninguna manera. ¿Con qué derecho, pues, los hijos de los hombres han de estar sometidos a otros deberes? ¿Cuál es el fundamento de estos deberes como no sea la avaricia o la ambición de los propios padres? Ahora bien, aquí hay un largo esto, un resumo, algo así que más llamativo, dice: el destino de la mujer es ser como la perra y la loba. Ha de pertenecer a todo aquel que la desee. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, nosotros sí podría haber comentarios. No sé, según cómo se vea. Como la perra y la loba. Hasta ahí está, claro, es que estaba quitando la cafeína de la cosa. Ah, sí. Bueno, haciendo referencia a un filósofo de la época, un tal Buffon, estoy ya en las páginas ya más avanzadas, más de la mitad, dice, y con esto acabo, no voy a la libido a poner la temporada. Dice, bueno, había hecho referencia a este filósofo de la materia, el Buffon, dice, ¿quién era la que estaba hablando? Bueno, era un tal Dolmans, era un varón. Dice, repito, 2 puntos. Divertíos, pero no améis. Tampoco os preocupéis por ser amadas. Lo que importa no es extenuarse en lamentaciones, en suspiros, en miradas, en mensajes dulces. Lo que importa es follar. Follar, multiplicar y cambiar a menudo a los folladores. Y en especial evitar por todos los medios que solo uno quiera esclavizaros, porque la meta de ese amor constante sería impediros que os entreguéis a otro. Cruel egoísmo que no tardaría en resultaros fatal para vuestros placeres. Las mujeres no están hechas para un solo hombre. La naturaleza las ha creado para todos, que escuchen únicamente su sagrada voz y se entreguen por igual a todos los que las deseen. Siempre putas, nunca amantes, huidoras del amor, adoradas por el placer. Así encontrarán solo rosas en el camino de la vida. Se acabó por hoy. Bueno, según cómo sea. Lo dice Sade, lo dice Sade.
Un tipo no son de estas personas que dicen las cosas y no qué aburrido, ¿no? Bueno, bueno, entonces ya hemos presentado. Bueno, tiene su marketing, tiene hecho su marketing en la universidad. A ver, ¿cómo? Hay promesas de flores. Claro. ¿Cómo te convence? A ver, ¿cómo te convenció de estas cosas? Claro, pero veis que el tipo tenía una oratoria, una retórica que ya le gustaría a muchos políticos. ¿Eh? Y si lo leéis, ya te digo. Bien, no solo es una especie de versión moderna del Kama Sutra, tiene toda una oratoria en el área. Bueno, presenta un poco nuestros personajes. Volviendo ahora a Kant con Sade, el escrito de Lacan, no sé si están los escritos uno o dos. A ver, vamos a centrarnos en lo que he puesto para que no se nos vaya el tiempo. El objetivo de ese escrito de Lacan va a ser, digamos, confrontar a estos dos autores. Está claro que, como dice Lacan, ambos son el anverso y el reverso de la misma moneda. Digamos que cada uno estarían en polos distantes, muy distantes, extremos de un continuo. Por lo menos en cuanto a lo que la moral se refiere. Pero lo interesante es que en ese anverso y reverso de una misma moneda discursiva, Lacan lo va a centrar en lo referente a la posición con respecto al deseo y al goce. Vamos a conjugar también, no vamos a entrar ahora en más disquisiciones, pero no solo el tema del deseo, que es en el que estamos, sino también del goce. Algo sabemos, o algo nos suena esa palabra. No hacerme ahora definir muchas. Entonces, con respecto a esa posición del deseo y del goce, Lacan va a plantear, si lo primero que he dicho lo podemos considerar un objetivo, como dos tesis. O voy a resumirlo así, a ver qué os parece. La primera sería que la máxima sadiana no sádica, sino del Marqués de Sade, de que el libertino tiene derecho a vejar al prójimo tal y como le venga en gana, esto sería, si queréis, el precepto, la máxima, es decir, la persona hedonista 100% tiene el absoluto derecho a hacer con el cuerpo de otro lo que quiera. Cumple fundamentalmente con los requisitos del imperativo categórico de Kant. Esto igual ahora ya no nos suena porque hemos hecho una especie de precalentamiento, pero convengamos que esto lo hacemos en alguna conferencia así sobre filósofos y tal, y digo esto, y más de uno, igual como en la película esta que os he dicho de Pier Paolo Pasolini, coge y se larga, o nos insulta. Entonces sería el planteamiento. O sea, Lacan va a tratar de argumentar esto a modo de exposición o de, si queréis, de tesis. Uno. Dos. Que tanto la máxima propuesta por el Marqués de Sade como la moral kantiana de Immanuel Kant son formas, atención, de un mismo sadismo. Ahora, sadismo del par sadomasoquista perverso. Digo, luego intervenís. Tomar nota porque tenéis que intervenir luego, no podemos dar todo esto. Pero bueno, si no van a pensar que somos muy libertinos. Un mismo sadismo lo he desplegado de esta manera. Por una parte, dirigido a los otros como sujetos, al otro pequeño, al prójimo, es decir, un sadismo porque se dirige a los otros en Sade. Y dirigida no a los otros, sino dirigida a sí mismo bajo la forma de imperativo categórico según la máxima categórica kantiana. Es decir, aquí lo que va a plantear es que esa rigidez o esa moral kantiana es sádica porque va dirigido o bien a los otros con ese mandamiento en Sade o bien a uno mismo con el mismo mandamiento, entendiendo por lo de mandamiento esa cosa estricta que estamos viendo. Aquí tenía anotado algo que suele comentarse y es que tampoco ganamos gran cosa con esto, pero se suele considerar que este escrito
sobre Kant y Sade es uno de los más difíciles de Lacan. El por qué ahora lo diré. Porque hace. Pero bueno, decir que un escrito de Lacan es difícil, como si los otros fueran fáciles, ¿no? Como todos son muy difíciles, pues decir que este es lo más de lo más. Pero sí que tiene una lógica cuando leemos, y es que hay evidentemente una enorme cantidad. Estoy en el escrito, no en el seminario. Hay, verdad que hay un montón, una enorme referencia a un montón de autores. Además de muchísimas, evidentemente, a Sigmund Freud. Pero además, ya que estaba haciendo antes algunos sismos de las escuelas filosóficas, hay un montón también de alusiones y de referencias a líneas de pensamiento filosóficas, sobre todo de las antiguas o de la Grecia clásica, ¿no? Sabéis que Platón funda o crea las academias, pues entonces al tema de la academia, al tema del liceo, al tema de la estoa, que por cierto es ahí donde se reunían los estoicos de Zenón. Y luego pues habla de otro montón de autores, incluso hace alguna referencia al director español de cine Luis Buñuel, por supuesto a Shakespeare, incluso, por no extenderme más, a Pinel, los que hemos estudiado psicología, lo de la revolución, esta como era sanitaria, ¿no? La liberación, ¿no? Que rompe las cadenas de los hospicios y tal, el francés, lo estudiáis, ¿no? Bueno, pues también hace referencia al psiquiatra que atiende al Marqués de Sade, uno de ellos que es Roger Collard. Entonces digo que quizá esa complejidad, además de por la propia manera de escribir Lacan, es porque en este momento hace un despliegue enorme de muchas referencias. Bueno, es verdad que Lacan diría, en cuanto a lo de decir, que quizás sus textos, los escritos, no los seminarios, estaban escritos para que difícilmente pudieran ser leídos, al menos no leídos desde el saber universitario. Eso sí que era una intención, dicho de mil maneras, ¿no? Una especie de cómo escribiría el inconsciente, es decir, que están hechos no para leerlo desde yo, no para desde los referentes universitarios. Pero digo que lo hace intencionadamente, lo dejamos ahí. Este texto lo vamos a situar, hasta además recordarlo dentro de los conocidos tres hitos de la enseñanza de Lacan, y ya que es publicado en 1962, pues en este primer tiempo del retorno a Freud, donde anterior incluso al retorno a Freud hay un texto que sí que lo hemos creo que leído, si no conviene, que es el famoso Discurso de Roma de 1953, que es donde empieza ahí Lacan con su tema que ya nunca va a dejar hasta el final de su enseñanza, que es los famosos tres registros. Bueno, anterior incluso está lo de la fase del espejo. Bueno, aquí la cuestión es que una vez que Lacan, en ese segundo periodo, ¿no? Que sería el del retorno a Freud, si queréis ahí entre 1959 y 1966, que son los seminarios que nosotros estamos viendo, posteriormente a este vendrán los que vamos a ver, la ética, la transferencia y la identificación. Bueno, la identificación ya dijimos que de aquella forma. También había comentado, por situar esto de la forma más extensa posible, que contemporáneo a toda esta cuestión, Michel Foucault escribe la historia de la locura, digamos, vamos ahora a Lacan. Lo que Lacan pretende con este escrito, entonces son muchas cosas, es una interpretación muy acotada, pues sería poner el discurso del Marqués de Sade, el discurso sadiano, que no hay que confundirse con lo sádico, no el discurso sádico del Marqués de Sade, sino el discurso sadiano al nivel de cualquier otro discurso filosófico. De hecho, no es solo Lacan. Hay entendidos que supongo que son más del campo de la filosofía, que una vez que más actualmente se quitó esa cosa de la leyenda negra, pues se le da la categoría de ese filósofo que lo era, como el tipo 30 años en la cárcel, no se sacó el lute español ahí, la licenciatura antes de abogacía o de derecho en la cárcel. O si está allí como eran las cárceles de antes y con 30 años se leyó todo lo que tenía que leerse, de hecho se ve que es un grandísimo conocedor de toda la filosofía, el Marqués de Sade, y alguna cosa tenía que decir
guste o no guste. Bien, en las referencias que hace en el Seminario de la Ética Kant a esta articulación entre, perdón, Lacan, esta articulación entre Kant y Sade, de telón de fondo están textos que sí que hemos leído, que tienen que ver sobre todo con el malestar en la cultura de Freud, ya un texto muy avanzado, de 1930, que también estaría bueno que lo pudierais leer o releer o como mínimo un resumen. Todo esto para el seminario, ¿eh? Pero todo lo que hemos visto era para entrar en el seminario. Y, por supuesto, eh, eh, psicología de las masas y análisis del yo. Estamos hablando, igual luego nos detenemos si hay lugar, a que, por resumir mucho y pecar a veces de reduccionismo, pero que la mayor parte de la filosofía había planteado que la felicidad y la ética apuntan a un bien supremo. Sabéis que Freud no lo pensaba así. De hecho, Freud, en los textos estos, digamos, lo que podría ser su clasificación más de textos sociológicos, los que he mencionado y algunos más, el porvenir de una ilusión, etcétera, etcétera, tampoco muchos más, digamos que Freud lo que nos va a introducir es, con respecto al concepto, la noción de felicidad, un cierto pesimismo. Creo que en el malestar en la cultura ya está, lo va a argumentar, por la contraposición o el peaje entre lo pulsional y lo cultural. Pero digo que, más allá de eso y toda la lógica del maestro Freud, Freud nos deja un sabor pesimista acerca de la consecución de la felicidad en el ser humano. Que cómo vivir y cómo tratar de ser feliz, ya que empezaba haciendo referencia a esos sismos, ¿no?, del periodo helenista, ¿no?, epicureísmo, hedonismo, escepticismo, cinismo. eh, el, el cínico, ¿cómo se llama? Este que tiene, que es paradójico, porque ¿quién era el autor del cinismo? Si me ayudáis. Diógenes. Los que hemos estudiado filosofía, los que no, en psicología, los que no también, sabemos del síndrome de Diógenes. Viene de este autor. Este era el cínico. Ese que seguro sabéis, esa anécdota que estaba en una especie de barril y vivía ahí y no tenía nada. Incluso ya que estamos en una cosa erótica como el Marqués de Sade, se masturbaba en público, pues no tenía que esconder nada, ¿no? El hombre tenía que ser absolutamente natural y no es más feliz el que más tiene, tetas máximas que eran de mucho, sino el que menos necesita. Entonces este necesitaba muy poco. Estaba ahí en pelota y con una túnica en un esto. Entonces, lo decía porque esta cuestión de... Estaríamos a lo mejor entre el siglo III antes de Cristo y el segundo o tercero después de Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, la filosofía se viene a centrar mucho en un montón de escuelas, todas estas que mencionaba y alguna otra más, no tanto en la naturaleza de las cosas, ¿no?, como los presocráticos o incluso ese triunvirato importante, ¿no?, Sócrates, Platón y Aristóteles, sino en modelos, por así decirlo, más prácticos, ¿no? ¿Cómo ser felices? ¿Cómo vivir la vida? Entonces tenemos una de ellas, el hedonismo, el placer por el placer, una especie de carpe diem, ¿no? Entonces digo, frente a toda esta cosa de cómo ser feliz, digo que frente a esto Freud tenía la duda de que es que el hombre es feliz, feliz, ves que es un mensaje distinto. Uno es feliz acaparando poco, otro es feliz disfrutando mucho, otro es feliz con el placer, pero basado en el no sufrimiento, no en la búsqueda del placer y suma y sigue. Freud hace ahí un corte de que es que dudo de que el hombre pueda ser completamente feliz. Y ya nos introduce esa dialéctica entre la pulsión y la cultura. Intento hacerlo muy esquemático, pero bastantes cosas dice Lacan con respecto a esto. Entonces, entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura, va a haber como resultado un conflicto que nos va a generar un pozo de sufrimiento o de insatisfacción vital, diríamos que constitutiva. A ver si no seguimos. ¿Veis que Freud es pesimista comparado con los hedonistas?
estamos describiendo, luego cada uno que se posicione, como no me toques al maestro, sí, igual tiene más razón que un santo el maestro, pero digo que entonces, claro, ¿cómo buscar la felicidad si no existe una felicidad absoluta? Y no existe no porque lo digo yo, sino porque, claro, ¿no? Los instintos, la pulsión, mejor dicho, y bla, bla. Entonces, pero ¿eso a qué nos lleva? Esto para hacer una introducción a la lectura que nos convoca aquí del Seminario 7. Que mientras más se desarrolla la cultura, mientras más civilizados estamos, más insatisfechos vamos a estar. Lo voy a decir así más fuerte. Cuanto más avanzamos culturalmente, más infelices vamos a ser. Sello de Freud, libro de reclamaciones a Freud. Pero Freud viene planteando eso. No sé si estoy diciendo algo nuevo, que a veces veo caras o no. De otra manera, por favor. Bueno, mira. La gente más joven, más perdida se siente. Ahí como está la era de la pereza, que no se están cansados y es todo el rato de hacer esto. Están ahí cansados. Y no saben qué hacer con su vida. Están estimulados que no les conecta con el mundo. Están hiperestimulados. Claro. Mira, y además, por la fecha de lo que estamos hablando, fecha de la publicación de esta, fecha de la edición de la película que hemos dicho, de Irene Papas, ¿no? Que vamos a ver de Antígona para la semana que viene. Es decir, en los 60, nosotros, Sara, Silvia, nosotros los psicólogos ni estábamos ni se nos esperaba. ¿Por qué? Porque se supone que la gente debía tener pocas depresiones, pocas fobias, pocos síndromes psicopatológicos. Digo yo, ¿no? Porque no se nos esperaba. Había los loqueros, los psiquiatras, que o siempre, o sea. Entonces, lo que dice es curioso porque ahora, bueno, afortunadamente hay muchos psicólogos y psicólogas, pero será porque hay una demanda de insatisfacción. No estoy diciendo que... No, es decir, todo tiene como unas coordenadas lógicas, o por lo menos hay una coherencia. Entonces digo, sí, era más feliz la gente, no sé. Lo que está claro es que tenía menos psicopatología. ¿Por qué? Porque no había especialistas en psicopatología. Entonces, puede que la gente ahora tenga más trastornos, enfermedades mentales o como quiera que se diga ahora. Parece ser que sí. ¿Es consecuencia del progreso social? Podríamos correlacionarlo directamente, ¿no? No sería falaz. Entonces, lo que has dicho, lo que decía Freud casi textualmente es, mientras más se desarrolle la cultura, no es textual, pero casi lo haya contado, más crece el malestar. Esto propio del malestar. Estamos de acuerdo, lo constatamos. Otra cosa es que prefiramos pagar eso porque fijaos que estamos diciendo cuanto más crece la cultura, estamos evitando, yo estoy tratando de evitar, de que cuanta más calidad de vida en esa especie de propuesta del bienestar que nos habían planteado, que esto tiene un tufillo de ideología, es decir, ¿es la sociedad del bienestar aquella en la que hay más enfermos psicológicos? Esa es cierta. Es decir, a mí hacer esto no me parece sinónimo de cultura. Ah, también, bueno, sería bueno. Sí. Bueno, yo creo que hablar también del bienestar. ¿Habría que? Claro. Porque creo que Pero bueno, de la sociedad del bienestar se habló mucho en su momento. Porque así como fue también, digamos, hablaba de ese que hace a pagar, también planteaba toda la satisfacción que puede dar la cultura. Es decir, por otra parte, también la proponía como una solución. Lo que pasa es que, claro, hay ciertos contenidos que no te permiten ni pensar ni reflexionar ni un poquito más allá. Es decir, simplemente, digamos, de despiste, de entretenimiento, ¿no? Pero esa cuestión... También es el acceso a la información que hay. De hecho, están en constante búsqueda de respuestas a través de la inteligencia artificial. Claro, es como me pasa algo y tienen respuestas rápidas. Esto es. Ya no solo es el tema de las redes sociales, sino el acceso, la cantidad de información que hay. La sociedad de la No piensa inmediatez. por... La sociedad de la inmediatez. Ahora habéis visto lo que han conseguido de los ahora han conseguido implantar un chip que en teoría te pone en conexión al pensar con el dispositivo. O sea, hemos llegado a un mundo De que van a saber nuestras fantasías. Es que Sí. da miedo. Bueno, están investigando, lo más ya está investigando sobre el chip. El Claro, Para el curar Neuralink. cegueras, para que... Ya, para curar cegueras. Ya, ya. Sí, por ahí. Pero más... Sí, sí. Mira cómo era la psiquiatría Sí, va por ahí. mira cómo era la psiquiatría en la antigua Unión Soviética y todo esto.
Entonces, por curarte te van a ingresar en un psiquiatra. Bueno. El bienestar hoy día se puede hablar mucho entre comillas, empezando por el bienestar. Es que hay bienestar. Yo me encuentro muy bien. Está todo el día conectado Claro. con dispositivos móviles. Sí, sí, por eso. Todos los recursos posibles, no sé. No trabajar con lo que Claro. pero luego lo tiene a la de la mano. ¿No? Pero no habría escapatoria, Biel, porque si te dicen, ¿usted cómo se encuentra? "No, yo me encuentro fenomenal, no me... No, pues no es normal que usted se encuentre bien. Entonces digo, no tendrás escapatoria. Ya. Y dice, bueno, me encuentro un poco mal, a ver, se encuentra mal. Venga. Claro. Si no acabamos Si tengo que de fingir, Entonces, bueno, ¿cómo me tengo que... ¿Cuál es el grado de salud? ¿qué tengo que contestar? Bien, entonces, esto que estábamos diciendo de mientras más, menos, evidentemente Freud lo va a llevar, ¿no? De cuanto más se desarrolla la cultura, más crece el malestar, a que esto va a implicar que va a haber un mayor avance en ese malestar del sentimiento de culpa superyoico. Hacemos la relación. Es decir, si nos sentimos mal, ahí también va a alimentarse, ¿no? Se lo vamos a poner fácil, para que nos sintamos culpables. Hay un sentimiento de culpa en el que va a nutrirse el superyo. Freud planteará que el precio del progreso debe pagarse con la felicidad. La enseñanza lacaniana en este momento, ¿no? De su recorrido, en este seminario en concreto, lo que va a decir es, va a plantear, ¿cómo decirlo? Va a plantear una especie de vacuna o de antídoto contra esa virulencia del superyo. Y entonces Lacan lo que va a decir, el antídoto que yo tengo para todo eso que nos plantea el maestro Sigmund Freud, que no tengo nada que decir en contra, quiero decir, es una cosa descriptiva, lo vemos. Freud lo explica de esa manera, se puede explicar de otras maneras, no sé si de muchas maneras, pero lo que está claro es que eso avanza y cada vez menos felices o todo lo que queramos. Entonces dice, bueno, pero yo tengo un antídoto. Es decir, sí, el superior se está creciendo cada vez más. Cada vez hay más culpa, cada vez hay más necesidad de castigo, cada vez hay más enfermedades, digamos, desencadenadas por conflictos superyoicos. El superior sabéis que mete las patitas casi en todo, ¿no? Bien, entonces dice, ¿cuál es ese antídoto? Y para plantearlo así en dos palabras, asumir el deseo. Esto estaríamos ahora en lo que nosotros sabemos, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, sin embargo, esto no le tiene que quitar la originalidad y el impacto de la novedad, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso? Sí, para contrastar el avance del superyo que viene cabalgando sobre la insatisfacción y sobre la infelicidad, lo importante es asumir el deseo. Vamos a ponerle ese deseo mayúscula que es el con el que estamos yendo y viniendo las últimas clases. Dicho de forma así más contundente, dentro de las variaciones que él plantea, incluso a modo de pregunta, no habrá cedido, entonces viene a decirlo aquí de forma afirmativa, no hay que claudicar frente al deseo. Digo que ahí tenemos el antídoto. Luego ahora a ver cómo lo administramos, tenemos que estudiarlo, pero ya tenemos un antídoto. Claro, aquí la cuestión sería entrar, y creo que tenemos que entrar en, vale, de acuerdo, es como, ok, Lacan. ¿De qué manera hay que atacar al superyo para que avance o para que asumamos ese deseo? No lo está haciendo ni mucho menos sinónimo, pero la felicidad la está poniendo del lado del deseo. Y la infelicidad la estamos haciendo sinónimo de lo que va a ser la moral, los imperativos, dicho así más técnicamente, del superyo. Es la moral la que nos hace infelices, es el deseo el que podría ser un antídoto contra la infelicidad. Entonces, el deseo va a ser lo que nos va a confrontar con la raíz de la infelicidad, que es esa instancia de la segunda tópica de Freud, que es el superyo. Planteamiento un poco hasta aquí. Para ir un poco terminando la exposición, porque tenemos que hablar y no poco. Lacan va a plantear la posibilidad
pero no es un discurso así falaz, ¿eh? No es un político que te quiere vender algo. Estoy resumiendo mucho para que luego... Pero digo, la salida estaría por no hacer esa dicotomía entre lo pulsional y lo cultural, sino entre, a ver cómo, ahí estaría sentido todo, unir, articular lo pulsional con lo cultural. Es decir, ¿por qué tienen que ir separados? No sé si en la pregunta nos deja ahí un resquicio para poder reflexionar, porque si ya damos por hecho de que cultura igual a infelicidad, infelicidad porque civilización contraria a naturaleza, vida pulsional en el ser humano. Pero claro, si ya lo planteamos siempre digo, ¿y si hubiera la posibilidad de amigarlos? ¿Qué os parece? Que sí, o sea, se puede. Entonces Freud estaba equivocado. Pero Freud estaba equivocado. A ver. Pero entre comillas, Sí, no. la práctica de normalizar la No, está claro. O sea, no, es decir, ¿no? Y va apuntando a esa cuestión, porque además de todo lo cultural, y es el primero que va a reconocer en ese sentido como base todas las aportaciones que tenemos a partir de lo cultural. Es decir, hay un malestar constitutivo porque vivimos en sociedad y obviamente no podemos ir pues destacando, ¿no? Nuestras pasiones, ¿no? Claro. Vivimos en un pacto, entonces hay una serie de cuestiones que van a tener que estar, digamos, de alguna manera coartadas. Hay cosas que se coartan, que por supuesto, si no se buscan, no se encuentran una serie de canalizaciones, pues van a tener una felicidad. Sí. Ah, sí, como los locos. Claro, sí. Claro, a ver, he dicho. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices, porque yo creo que es que hay que... Es decir, el todo no se puede, es decir, tiene que estar dividido. Sí. Por una parte está mis Ok. pulsiones, mis necesidades personales y demás, pero luego por otra parte, todo ser humano es un ser social, necesita relacionarse con las demás personas. Porque Entonces, además es eso, es decir, entonces, para poder relacionarse y hacer comunidad, necesitamos una serie de normas con las que debemos convivir para entendernos entre nosotros sin más. Es, por una parte, asumir que hay que acatar una serie de normas sin que eso te haga sentir que pierdes tu libertad personal y tal, y luego, por otra parte, tener una libertad personal. Pero si no, no puedes vivir en sociedad, y si no, no puedes lo otro. Entonces, hay que aunar, y eso a veces es complicado, pero es como casi el único camino. El todo no lo puedes tener. Y además yo creo que la selva, bueno, aburrida no sería, pero jolín, qué aburrida la vida sin cultura. Sí. Hay cada animal. Sí. O sea, que hay que ponerlo un poco difícil, ¿no? Para hacerlo interesante. Pero acuérdate que además lo leímos el de Adán y Eva de Mark Twain, ¿no? Todo era tan bonito, ¿no? Todo era tan bonito, hasta los hijos aparecen, uy, ¿qué es este animalito? ¿No? Todo era tan guay, ¿no? Sin dolor. Hasta que... Eso era el buenismo en estado puro. Otra cosa es si eso sucedió. Ese es otro tema. Entonces, claro, esto que estábamos diciendo de unir la cultura y la pulsión, o tratar de establecerlos en un mismo bando, no en bandos contrarios. Digo que si lo repensamos más tranquilamente, ¿no? Digamos en nuestra nomenclatura psicoanalítica, como establecerá Lacan, el sujeto siempre es feliz con respecto a la pulsión. Entonces, cuando también hablamos de esa felicidad, claro, ¿de qué sujeto estamos hablando? ¿De qué felicidad? Porque con respecto a la pulsión, estamos diciendo que al final la pulsión siempre es feliz. Y ahí tenemos la palabra goce. ¿Sí? Como digo, la pulsión, gozar, siempre goza. Goza con esto, goza con aquello, o goza habitualmente con nosotros, por decirlo así. Claro, luego sería quiénes somos nosotros, pero está claro que el yo no es la pulsión. Entonces quiero decir que según cómo, y ahí estaría, porque ahí estaría lo más freudiano de la cosa, del sentido del síntoma. Esto que a veces es muy difícil de entender y sigue siendo difícil de entender, que no tiene ese mínimo de amor a las 4 coordenadas básicas de lo que es la teoría del inconsciente. De que si hay un sentido en el síntoma es porque hay algo que no tiene que ver con el sujeto de la conciencia, con el yo, que vamos a decir teóricamente que se está beneficiando de eso.
Hay algo que siente placer, hay algo que siente goce. No que yo sienta goce y no que yo sienta placer, y menos que menos en el dolor, pero algo en mí, en lo que a mí me duele, disfruta. Por utilizar todas estas palabras. Entonces digo, ahí está lo del goce. Entonces digo, con respecto a ese, más allá de ese sentido del síntoma, en el sentido de que en el dolor también hay un sentido, pues está claro que hay algo que se está beneficiando. Ese algo, ese alguien es la pulsión. Entonces, cuando Lacan y Jacques Alain Miller y toda esta cosa con el tema de la mermelada, ese ejemplo que ponemos, de que al final la pulsión siempre se va a salir con la suya. En este sentido, el sujeto, si queréis, de la pulsión es feliz. De hecho, en esa satisfacción del síntoma, que en el síntoma hay satisfacción porque se goza en el síntoma, o otras versiones, si queréis, un poco lacanianas, será de que el síntoma es la forma que tiene el inconsciente de gozar. Pero veis que siempre hay un sujeto que goza que no es el sujeto como yo, como sinónimo del yo. Entonces siempre hay un goce. Eso lo vamos a poner, para hacerlo así más a lo freudiano, del lado de lo pulsional. Si queréis, del lado de lo del ello. No estoy haciendo una equivalencia, pero sí una analogía. Entonces, sería un poco así como contundente, pero de esta premisa que estamos planteando, las personas que sufren, las personas que padecen de ese malestar, es porque de alguna forma no terminan de curarse porque ellos, algo en ellos, goza del malestar. Entonces, lo que dice es que ¿cómo extirpar el malestar si hay algo intrínseco en el sujeto que no es la persona de una manera holística que le va bien eso? Digo que no tenemos que escandalizarnos, esto es lo que de alguna manera lo potente, por lo menos de la clínica de Freud, lo descubre Freud, el sentido del síntoma como formación del inconsciente. Entonces, ¿veis que desde ahí no es tan sencillo decir una cosa por la otra? La pregunta sería una pregunta, si queréis, un poco provocadora. ¿Y se podría ser completa y absolutamente feliz sin algo de malestar? No, todavía. Por parte, mira, ahora me está acordando el vídeo que ha hecho Marta. O sea, respetar las emociones es parte del ser humano. O sea, extirparla sería como algo antinatural. Entonces, no sé, es como... Y luego, por otra parte, me pregunto, damos por sentado que los animales son felices, pero... Habría que hacerles una encuesta y que la firmaran. A ver, claro, ustedes que sepan qué es eso, pero tienen que tener sus momentos de malestar, de terror, de Claro. o sea, Pero- eso existe, o sea, es algo... Que yo creo que el problema empieza donde la premisa está diciendo buscar ser completamente feliz. Que ahí ya se rompe todo, porque no puedes buscar completud de la experiencia humana. Claro, pero es que, O sea, lo puedes buscar, pero no puedes conseguir. claro, sin el propio, a la hora de conceptual, claro. Si no, buscar ya la gente. Sí, no, pero digo que a veces, ¿veis lo que son los significantes? Si a la hora de conceptualizar la noción de felicidad, nosotros decimos que una de las características de la felicidad, si damos por bueno, hay un montón de autores que lo dan por bueno, es su discontinuidad. Entonces, feliz todo el tiempo no se puede ser porque contraviene el concepto de felicidad. Porque la felicidad es a salto, por decirlo así, es discontinua. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no quiero ser feliz todo el tiempo? No es posible dentro de la felicidad. Entonces, a partir de ahí, si queréis, ya son momentos, lo que queráis. Pero es verdad que hay toda esta idealización. Bueno, me voy a saltar un poco la cosa histórica que tenía, que aparece ahí en las primeras lecciones del seminario. Igual la retomaremos más adelante, para seguir un poco la programación que hemos hecho, y que desembocarían en Kant, pero como ya lo hemos hecho de otra manera. Bien, Lacan va a rechazar la idea de Kant de que el principio del placer casa bien con la ley del bien como bien moral. Es decir, Lacan va a cuestionar eso, de que vamos a sentirnos bien, vamos a sentir placer, principio del placer freudiano, cuando hagamos las cosas bien, la máxima que he leído. Le digo, Lacan ya va a cuestionar, vamos a preguntar, ¿por qué Lacan?
¿Por qué cuestionamos que sí o sí nos vamos a sentir bien cuando hagamos las cosas bien? Dicho de otra manera, que vamos a sentir placer cuando nos comportemos correctamente, según una normativa moral. ¿Por qué eso es cuestionable? No digo que sea ni falso, pero ¿por qué es cuestionable? Sí, como estamos hablando de que felicidad no hay una, el bien, no hay un bien universal. Sería un gran otro. Eso para empezar. Eso va a empezar. Y luego para seguir, eso es la intro. Y luego para seguir, Y luego vamos a ¿sí? Venga, Olga, que hoy estás callada. Vamos un poco más de cogiendo ahí lo que ha dicho Marta. O no lo veis así. Si alguien, por ejemplo, piensa, cada vez que actúo de manera correcta, según mis principios, me siento feliz, está en el derecho de hacerlo. Yo creo que depende de Yo la no persona. sé. No sé. Depende de la persona y además depende evidentemente de cómo funciona esa persona. Eso no implica que se sienta bien a nivel yoico, que luego, o sea, que en un momento puntual se sienta bien, no implica que eso sea felicidad. Es que metemos el deseo en la fórmula y comportarse correctamente, ¿no? No, según lo he hecho hasta más general, según esos principios morales de cada. El tema es que se plantea como una cuestión universal, es decir, Esto es. como si fuera a haber un bien que pueda ser universal, como para todo el mundo. Entonces, como una fórmula en la que uno controla y tiene la solución. Entonces, ahí es donde se va a plantear esa cuestión de una exigencia inalcanzable, que es donde van a conectar con esa cuestión superyoica. Es decir, es algo que no se puede alcanzar. En ese sentido, ¿no? Como una verdad. Claro. Lo que me ha perdido es hablar de bien y mal de forma dicotómica. No sé, es como, ¿algo está bien o está mal? Pues no, estará un poquito mejor, un poquito peor. Ahí, Samuel, por decirlo así, algo del orden, entre comillas, de filosofía jurídica, donde, por ejemplo, se plantee que cuando uno actúa de derecho, actúa según la ley, siente un placer, una satisfacción. Siendo fiel a tu moral, a tus principios, sí puedes ser feliz. El problema es cuando esa moral te la pone pues, el Estado o el gran otro. Entonces, ahí puede haber un conflicto y puedes no ser feliz. Pero si tú eres fiel a tus principios y tu moral es auténtica, yo creo que tienes que ser feliz. El problema es confundirse ahí con que lo bueno es lo que alguien te ha dicho y no, para ti no lo es. Eso sería Muy interesante, pero pero- claro, A ver, los contratos de las instituciones, ¿no? Es que las instituciones que como que te marcan la guía de lo que va a decir. En la ley se crean por moral y costumbre, o sea, al fin y al cabo. De verdad. Claro, en el momento cuando te estás metiendo en una estructura, de bien o de mal, de cualquier estructura, te alejan de tu camino, ¿no? En algún sentido, y de la felicidad. Muy bien. Bueno, a menos que tú asumas que ese es tu camino, ¿no? Es decir, te encaminan, pero si tú asumas que ese es tu camino, que no hay ningún otro, que en realidad es tu elección. Pero eso es muy relativo. Claro. No puedes eso, pero no hacemos eso. Sí, no, la mayoría de veces es así, somos hablados por el gran otro. Vale. Pero Samuel está relacionando con una cuestión de bienestar. O sea, ahí sí que estamos introduciendo esta cuestión de subjetividad. Es decir, en el que uno define por dónde va, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, al final estamos jugando con unos resultados, ¿no? Estamos jugando con ser feliz, ser infeliz, con aquello que no, que será bueno para todos o no. Al final, esa imposibilidad misma se da en esa pretensión universal. El bien, el mal, la dicotomía, ¿no? Es decir, pero justamente se está introduciendo en lo que puede ser bueno para mí, puedo seguirlo, ¿no? En ese sentido no tiene que ser bueno para otro. Es decir, en ese sentido. A mí lo que me llama mucha atención de la neurosis en general es que se suele posicionar, eso de todos lo defienden, algo es eficiencia y por ahí voy. Y eso es lo que a mí me hace. La neurosis Es cuestión de ideología. Pero existe eso. O la elección, que también es lo que se está planteando, también la ideología. También. Pero al fin y al cabo, siempre estamos en el neurótico siempre tiende a categorizar. O por aquí, por aquí. Claro. Además, Y ese es uno de los puntos que yo veo que están ganando en la sociedad. En ese sentido, ¿cuál?
que cada vez hay más categorías, que cada vez hay más información, que cada vez hay más cosas concretas, que cada vez las cosas son más de esta manera y de esta manera. Científicamente comprobado, científicamente Con comprobado. unas encuestas miradas por quienes están buscando unas respuestas y las encuentran. Claro, ya lo dijo Picasso, hay que ir al arte, ya lo dijo Picasso. Buscas, encuentras. Metes el sesgo por donde sea si no lo ves. Es una de las cosas más que la culpa. Es decir, esa necesidad de control. Se ha Esa neurotizado la necesidad de saber qué es el Claro, control. Y investigar, es que investigar, a todos le ponen nombre, y dice, pero otro nombre. Bueno, con los trastornos mentales la gente necesita diagnósticos y se convierten en los propios diagnósticos y son eso. Y Son crea la necesidad de que la persona busque sus Sí. Crean necesidades. Pero ahí también se ve otra tendencia, las ganas de tener un diagnóstico, ¿eh? O sea, Es decir, un nombre propio, un nombre propio. Además, qué fácil es así, ¿no? Yo también entiendo que una persona cuando sufre, cuando no puede tener respuesta, que también se desemboque en eso. Pero es No digo como- que sea bueno. no, pero todo lo que estáis hablando indica que las personas se han neurotizado cada vez más. Por eso la neurosis es precisamente buscar esa verdad absoluta, ¿no? Ese camino concreto, esa cosa. Y cada vez la gente lo busca más de más manera. Y más manera, Sí, sí. ¿no? Más calorías. Claro, y más. Además que te hacen un poco como sentir, hoy tengo una paciente que me ha dicho, no, porque hablando de unas personas y tal, dice, no, porque son, me ha dicho, personas río. Digo, río. Digo, y me ha quedado así, y digo, yo es que hace tiempo que estudio psicología y me ha ayudado, y me ha dicho, sí, fluir, vale, que fluyen. Pues ahora hay por lo visto hay personalidad de río, lo juro. Yo a veces me quedo con una cara que me debe, bueno, como es viejo ya, entonces me informan un poco de las nuevas personas río, o sea, de personas vitamina. No, en serio. Dice, sí, sale por todo o tal. Yo digo, o sea, te hacen sentir como fluye, que fluye, flow. Ya tengo todo el... ¿Tú cómo eres, Río? Río. Que ríes. No, digo, yo fluyo. Fluyo, flow. Además, si lo dice flow, creo que es más interesante. Flow, Es flow. más, como, más fashion, ¿no? Como, claro, yo le digo, una especie como de carpe diem, ¿eh? Es como, no te enteras. No sé, espera, discúlpame. Yo Claro. no soy un esclavo como los demás. Yo soy lo que... Yo flow, yo soy río. Soy vitamina. Me dejo llevar. Claro. En mi lado masculino soy hombre vitamina y en mi femenino soy flow. Flower. Porque, claro, y si no estás ahí en la onda es como, este psicólogo está reflejado. No, pero que lo dicen con la persona en concreto, era hablando de otros. Es decir, que, claro, son cosas que salen en las redes. Bueno, entonces, sigamos un poco más. Lacan va a cuestionar eso, evidentemente, por lo que estáis diciendo, porque ningún fenómeno, y por tanto ahí no se salva el bienestar como ley o la ley del bienestar, puede mantener ese grado de permanencia, ese grado de constancia, ese grado, digamos, no caduco. En todo caso, el bien de Kant, volvemos a Kant, es el objeto de la ley moral. Entonces, vamos a jugar un poco ahí con el tema del objeto, sujeto, y ahí vamos a meter el otro que os interesa. Una perspectiva de la perversión, vamos a ver si podemos preparar este terreno, muy esquemática. De hecho, en los escritos pone, si os acordáis, hay unos esquemas, o sea, él va, lo que va diciendo acompañado de unos esquemas que aparecen en los escritos. Entonces, digo que con respecto al bien de Kant, ese bien va a constituir el objeto de la ley moral. Bien que va a surgir a consecuencia, va a ser un efecto a la respuesta que siente el sujeto con respecto al beneplácito de haber cumplido unos parámetros morales. Esa cosa de la ley universal. Digo, si cumple la ley universal, lo que va a venir es por defecto el bien, como una especie de plus extra por haberte alineado con esa cuestión del bien universal. Entonces, la felicidad sería una consecuencia
objetivable de la ley moral. Aquí tenía apuntado, lo voy a leer porque ahora no me cojo yo lo que... Digo, a Sade nos lo presentan como un representante del ateísmo denominado naturalista, entre comillas, porque critica las leyes que impiden a los hombres situarse ante lo específico del goce. Pero en su revolucionaria, vamos a poner entre comillas, máxima, viene como a plantear una nueva ley moral, la obligación de gozar, la obligación de sentir placer. Y esto nos va a recordar, evidentemente, el imperativo categórico, si queréis, del superyo. El superyo no te plantea que tienes derecho a disfrutar, no solo a sufrir, a esclavizarte, ¿no? Sino que estás obligado a gozar. Esto lo trabaja muy bien para los que seguís ahí el tema de Slavoj Žižek, todo este tema del goce, ¿no? Es una maravilla con todos los ejemplos que plantea. Entonces digo, volviendo aquí, para Lacan, tanto el imperativo categórico kantiano, que todos más o menos conocen, o por lo menos cuando se lo dicen, y que es como, no, claro, es una cosa como virtuosa, qué difícil, ¿no? Pero como, qué bueno, es como el ideal. Entonces, decir, bueno, lo otro es lo mismo. Si eso es el anverso, esto es el reverso. ¿Pero por qué? Porque está esa exigencia, esa obligación de que tienes que gozar. Mira, aquí justo hablaba del esquema, pero me voy a saltar todo esto de esquema. Mira, voy a decir lo que tenía escrito sin entrar en el esquema, pero vamos a conjugar ahora lo que es el objeto, el verdugo, el sujeto, la víctima y el otro, al menos de ese esquema, si nos queda claro. Y nos va a servir un poco, no deis ahí mucha caña en esto, pero un poco a nivel general de lo que es la perversión. A ver, voy a plantear aquí alguna frase que tengo. Vamos a plantear esto, igual os va a gustar. El verdugo, el sádico, en el par sadomasoquista, el verdugo, el sádico, es el sádico un instrumento de goce al servicio del otro. Entonces, si es un instrumento del otro, me refiero al gran otro. Vamos a verlo por bueno, es decir, frente a la voz y al mandato del gran otro, vamos a ponerlo así para hacerlo más, si queréis, un poco divertido. El pobre sádico se convierte en un mediador, en un instrumento, para que el otro goce. Vale, si es un instrumento de goce para el otro, el sujeto propiamente dicho es la víctima. ¿Se entiende? Entonces, el sádico es un objeto, porque es instrumento del otro, y el sujeto es la víctima. ¿Por qué el sujeto sería la víctima? Perdón, ¿por qué la víctima sería el sujeto? En cuanto que el objeto, sujeto, objeto y gran otro. ¿Por qué? Claro, porque estamos viendo que es un mediador que trabaja para un deber, para un mandato. Para un mandato, además, del que no tiene escapatoria, que no le deja ningún contacto con toda su capacidad de sentir, de vivir, en ese sentido, de elegir. Es decir, hay algo que le viene impuesto. Si era un poco así, en plan más, digamos, utilitarista, vale, el otro, el sádico, el verdugo, para hacerlo así más gráfico, sigue las instrucciones de Dios, del gran otro. Y es como, sí, lo que tú me mandes. Vale, ¿dónde ve ahí, de forma, si queréis, utilitarista, que el agraviado, que la víctima, que el dolido, que la dolida, está cumpliendo lo que le pide esa voz sádica del gran otro a través de ejercer esa acción de verdugo? ¿Por qué, viendo los gritos y el dolor espeluznante de la persona a la que está victimizando, a la que está maltratando, el sádico ahí siente que cumple una función de mediador con respecto al goce del gran otro? Pero fijaos en la escena. Claro, eso es No me refiero a lo perverso, que disfrute ahí. Estamos diciendo que si es un instrumento... Porque es un imperativo. Imperativo. No puede con él. Pero ¿por qué hay la puesta en escena, digamos, real, trágica?
Es como si dijéramos, es inconsciente. En esa posición perversa, yo, sádico, sigo las instrucciones del gran otro. Vale, todo lo que digamos es, si yo tuviera que decir por qué en los gritos y en la cosa espeluznante de al que estoy maltratando, yo pienso que ahí estoy cumpliendo algo que le sirve al goce del otro. ¿Por qué? Porque es en el dolor. ¿Por qué? Porque yo articulo dolor del otro, es como que, perdón, dolor del otro pequeño, goce del gran otro. Ese mandato está gozando el prójimo en este caso, ¿no? Sí, pero hemos dicho que el que goza no es el verdugo, es el otro. No sé, sé. Lo que creo que hagamos es, porque él como mediador es como si dijera, vale. Estamos hablando de los mismos, entonces hay un saber. También estás hablando de la pulsión, lo que hace es una satisfacción autoerótica, es una satisfacción parcial. Y esa satisfacción autoerótica, de alguna manera, claro, depende de cada individuo, será de una manera o de otra, ¿no? Entonces, si al sádico lo que le va es eso, lo que le pone, hay que ver cuál es su objeto, si es la voz con la que martiriza al otro, si son los golpes, si son lo que sea. Sí, pero fijaos una cosa, vamos a una para no hacerlo así ya. Yo pienso en la relación. No, pero vamos a el planteamiento, no le demos la categoría de una pregunta. No, más que una pregunta es una exposición, a ver cómo nos situamos. El verdugo, vamos a coger el esquema como instrumento del goce del gran otro, hasta ahí. El verdugo, en la puesta en escena del dolor, del sufrimiento de la víctima, lo que va a percibir son dos cosas. Una, que está de su mano, es la sumisión. La sumisión, vale, pero la otra va a ser, como diríamos, no, la otra va a ser, sería sumisión y dominación. Esto no me sale. La rebelión. Es decir, en los gritos, o sea, lo tiene sumiso, lo tiene puteado. Te digo, hay una parte de sumisión, porque no le queda otra. Tienen atado de toda la mano. Pero va a haber una rebeldía. Sácame de aquí, lo grito. Entonces va a haber sumisión y rebeldía. Eso es la víctima. Eso es la víctima, pero eso es lo que ve el sádico. Lo que pasa es que el sádico está trabajando para el gran otro. Esto es lo que quería. Bueno, pero esto es importantísimo. En el otro pequeño va a haber la división del sujeto. El otro lo desea, por eso es un esclavo y por eso es un objeto. Esto es, muy bien planteado, Silvia. Ahí va a haber la división del sujeto. Va a haber, en planos conscientes o semiconscientes. Pero que diga, ahí va a haber un sujeto dividido, es decir, un sujeto sometido y un sujeto rebelándose contra el sometimiento. Para él no hay división. Y eso es lo que busca, eso es lo que le satisface. Eso es lo que no tiene él, no hay una división, es como todo blanco-negro. Por eso, es que la perversión va a buscar eso. Por eso pero ya no me digáis que sí lo mismo el fetichismo, pero la perversión en general va a buscar eso, dividir al sujeto. Eso me da mucha más claridad. A través de ese sujeto puede captar algo del deseo. Claro. Eso le da vida. Exacto. Es algo que esa persona no experimenta en sí misma, esa división. Si estaríamos en la perversión, si ya hemos dicho que el neurótico, dejamos al psicótico, si el neurótico no termina de barrar al gran otro, es decir, no ve una división, no ve falta en el otro, o no termina de verlo, el perverso todavía menos. Es decir, al otro lo tiene, no le ve división, y el otro es el gran otro y es el otro del inconsciente. Pero a la víctima, al pequeño otro, de alguna manera lo va a ver dividido. Hay algo de deseo ahí. Es decir, en el sometimiento y en la rebeldía. ¿Ves que hay un sujeto dividido? Un sujeto del que hago lo que quiero, pero un sujeto que no quiere que le haga eso. ¿Ves que hay una división? Sí, no, aparte está toda esa cosa ya más, si queréis, sociológica o psicológica a nivel de la consciencia. Pero en el inconsciente está eso que he dicho. Va a provocar la división. ¿Ves que el neurótico de alguna manera y el periodo van buscando algo donde se asiente el deseo? De muy malas maneras. Pero algo. ¿Por qué? Porque en la división está el deseo. En la completud, que no la hay, no hay deseo, no hay falta. Ahí está la falta. Que te dice cuáles son como las fases digamos, de este tipo de personalidades, ¿no? Más narcisistas. Y justamente en todas coinciden en que la víctima, cuando ya deja Totalmente. Ya, cuando ella se ha sometido
Igual uno ya ha dicho, bueno, ya No me que sea lo que tenga que ser. Por eso estaba buscando esa palabra de Lacan de rebelión. Hay sumisión y hay rebelión. A ver, sumisión a la fuerza. Digo, cuando, digamos, uno se entiende humanamente, ya es como, puta, ya la partida está jugada, igual a ella no le interesa. Cuando no hay tal, cuando no hay la... Eso que no es espeluznante, ¿no? Cuando ya, pues como ya, hágase de mí, todo. Se suele dejar, no sé si siempre, cuidado, pero es verdad que hay sobre eso mucha literatura. Pues ya, si es como, incluso le diría, pero grita, chilla, pídeme que le no. Lo quieras, no le interesa. En general, digo, tampoco tenemos, pero. Porque no hay división, hay total sometimiento. Pero veis lo que es el inconsciente de los seres humanos, en una posición, en una estructura psicopatológica, en otra. Esta, evidentemente, es. Hace falta ponerle adjetivos. Bien, en esa producción de desvanecimiento, en la filosofía del tocador que hemos visto antes, hablando de la ley de la naturaleza, entre comillas, del Marqués de Sade, Sade la va a plantear como una V. Lacan, claro, no tendríamos que ir V de verdugo. Lacan lo que nos va a plantear en el esquema, a ver, vamos a decirlo así como lo plantea. Pero es verdad que tendría que hacer alusión a los dos esquemas. Vamos a verlo por uno. Igual que hemos prescindido de los esquemas grafos del deseo, queremos lo mismo con los esquemas que hacen él. Lacan va a afirmar. A ver, voy a coger la frase que tengo aquí y lo voy a poner a articular a lo que quería decir. Va a afirmar que en el verdugo también existe una ética. No la pone entre comillas. La ética del verdugo es actuar en nombre del bien supremo. ¿Por qué? Porque es la voz la que le está demandando ese gran otro. Pues digo que ahí es un instrumento. Estoy hablando de Sade en esa especie de voluntad de la ley de la naturaleza, como que la naturaleza exige eso. Pero entonces sería en la maldad suprema. Pero es que en vez de la maldad, si yo llamo maldad por ética, la ética del verdugo, no ética del deseo, no ética, sino ética del verdugo. Como que parece un oxímoron. O sea, su bien sería actuar conforme a... No su bien, el bien supremo. No su bien. Es como que él es, alabado sea el Señor, hágase su voluntad. Yo soy un instrumento. Yo, como soy perverso y como soy sádico, soy un instrumento de la naturaleza, de la ley de la naturaleza, de esa voluntad suprema. Y esa voluntad suprema, en su bien superior, me demanda que haga lo correcto. Ser suprema manda. Vale, pero entonces digo, hay una ética para el verdugo, digamos, a ver, estas cosas, ¿os acordáis en todas las cosas? No hay un bien para el verdugo, hay una ética para el verdugo. De los oficiales de alta graduación, después del juicio de Nuremberg, del nazi, todo aquello de Hannah Arendt, ¿no? Todo aquello de Eichmann, de que yo cumplía órdenes. ¿No? La banalidad, no, toda esa cuestión de la banalidad del mal. Yo cumplía órdenes, entonces digo, no se puede, porque se malinterpretó incluso, digamos, lo de Hannah Arendt con todas esas cosas. Pero aquí yo cumplo órdenes. De hecho, fijaos en la cosa del verdugo. Esta última película de Napoleón Bonaparte, no sé si habéis ido a verla, que está chula ahí con lo de la guillotina y tal, ahí, esa seriedad, el verdugo y la cabeza. Yo ni padezco ni siento, yo cumplo órdenes. Te he cortado la cabeza, pero yo cumplo. Digo, no sé, la voluntad del pueblo, la voluntad de la revolución. De hecho, luego esa voluntad de la revolución fue la época de terror de Robespierre, esa época terrible. No sé si es el mismo que le sale ahí, que le pegan un tiro, se pega un... Ah, sí, se pega un tiro ahí en la película el mismo, no sé si es verdad o no. Cuando en un momento dado ahí en el Parlamento y tal van a ir, se pega un tiro y lo único que hace es dañarse la cara, el tonto. Pero bueno, luego le cortan la cabeza, o sea, no, la cabeza se la tenían que cortar. Entonces, veis que hay un imperio del terror, tratando de la liberté, fraternité, igualité. Bueno, pues también puede haber una ética del verdugo. Yo cumplo órdenes. Puede haber una banalización del mal. Entonces es un bien. Te digo que si entramos en estas cuestiones, yo cumplo órdenes. Es bestial.
Vale, bueno, vuelvo a soltarme ahora. ¿Eso cómo se relacionaría con el deseo o con la ética del deseo? Mira, te lo justo aquí lo que tenía un poco aquí, dice el psicoanálisis. Claro, aquí la cuestión es que, a ver, la esencia, Lacan reconoce en el deseo la esencia del sujeto. Sustituye esencia por verdad. Lacan reconoce en el deseo la verdad del sujeto. Es que no lo estamos llevando al bien, ni lo estamos llevando a la felicidad. Vamos a decirlo así, un poco en plan medio palo. El verdadero ser, no tendría que ser paludo, porque el verdadero ser del no ser, bueno, la verdadera esencia del ser está, uno puede decir, en el bien, en el deseo. Entonces, si es el deseo, ya no tenemos que buscar la felicidad, pero bueno, la infelicidad, no el bien, tampoco el mal. Entonces, ahí es donde nos va a llevar Lacan, que es un cambio, digamos, de tercio completamente, es una perspectiva realmente novedosa, quizás lo que estamos viendo. Dice, el superyo tiene la forma de una exigencia de satisfacción absoluta, total, por eso que es cruel. Por eso que si había, por así decirlo, cierta ambigüedad en cómo al principio lo plantea. Al principio lo plantea cuando por primera vez Sigmund Freud lo introduce en el campo psíquico, el tema de esa instancia, hay el tema de los ideales, el ideal del yo y tal, y el superyo, ¿no? Parecía que el superyo tenía que ver algo como una especie de herencia de lo cultural, de lo... ¿no? Entonces ya en Lacan va a quedar clarísimo de que en ese imperativo absolutista, en esa exigencia total del superyo, si hay una crueldad, es porque hay la demanda, la petición de una satisfacción absoluta. Y dirá Lacan, que ahí lo que viene lo más, digamos, lógico, lo más científico, lo más lógico, no es que sea ninguna, es que es imposible de cumplir. Ahí lo que vamos, es imposible esa satisfacción total. No es posible. Ahí nos tendríamos que ir de otra manera a el proyecto de una psicología para neurólogos de Sigmund Freud, ¿no? En plena etapa, ¿no? De la teoría del subconsciente, que luego lo desecha, donde esa felicidad absoluta, ese plus absoluto de placer, lo que haría sería petar la homeostasis psíquica. Entonces, el psiquismo humano no puede mantener un grado de placer absoluto. Bien, entonces lo que vamos a plantear aquí es eso. La felicidad, el imperativo, el goza totalmente, no puede ser. Es un real imposible, no puede ser. Entonces, eso va a terminar mal. Quiero decir, podría ser, claro, pero vamos a ver, podría ser una exigencia muy espartana plantearte algo duro, pero que es de orden de lo posible. Lo cruel es cuando se te plantea algo que es condición de imposibilidad. Pero al superyo en ese goza le da igual. Sabe que no puede gozar totalmente, pero te lo va a exigir. Por eso tenemos aquello de que a veces cuando uno más renuncia, cuando más cede a la moral, al superyo, bueno, esto, lo otro, tengo que ser más flexible, toda esta ideología ahora guarrindonga, ¿no? Tengo que comprender algo. Todo eso va a ser peor. Va a ser peor. A ver, esto ahí. Sí, sí, porque además ahora en nombre de la empatía no veas el superyo como goza. Ya, Del amor al prójimo, del amor a los árboles, del amor a las raíces subterráneas, ¿no? Del amor a los bulbos, todo. Claro. Yo le digo a la gente que no trate a los demás como me gustaría que nos tratasen a sí mismos. Claro. A veces se queda un poco así, pero yo creo que... Claro, entonces, siguiendo ahí con esto de Lacan, así resumido que he puesto aquí, el mandato del superyo es imposible porque no admite ningún tipo de excusas ni de pretextos para que se cumpla, y ahí viene su contradicción, goza como tu padre no tienes que gozar. Que es un poco lo que planteaba Freud en lo más clásico de esa cuestión más moralista, ¿no? De que uno deseaba cosas sexualmente reprobables según la moral. Entonces, parece que lo pulsional, parece que el ello te llevaba a unas situaciones en las que no era políticamente correcto. Porque fijaos que en el superior que nos estamos viendo, es que da igual si es correcto o no, es imposible gozar como tu padre y no gozar como tu padre, pero porque las dos cosas no pueden ser.
Aparte luego tenemos que ver qué es eso de tu padre. Pero el goza, vamos a resumir, quitamos el goza y no goza, ¿cómo comemos eso? Goza totalmente, no goces para nada. Es esa contradicción del mandato superyoico. Entonces, en esa crueldad es lo que va a haber como, ¿cómo diríamos? Como la perfecta inoperancia como normativa ética que no moral, el imperativo categórico kantiano. Que, luego lo tengo otra vez por aquí, obra solo, como únicamente, pues claro que la contundencia. Digo que según con un oído no escrupuloso suena guay. Obra únicamente, solo, según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo, encima a la vez, puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra sería otra versión, obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Claro, veis que sin querer o queriendo ya estamos constituyendo un gran otro. Es decir, ¿y cómo quiere ese gran otro de la naturaleza? ¿Y cómo quiere el gran otro de la ley universal? ¿Veis que ya nos estamos imaginando cosas? Pero ese otro que construimos, ese otro que encarnizamos, de la manera que sea, aunque sea mítica, es primero un real imposible y luego es otro que nos va a exigir algo que como humanos no puede ser. Porque no podemos estar todo el tiempo en positivo ni en negativo. O sea, no se puede, no podemos estar todo el tiempo alegres y todo el tiempo felices, incluso a la vez. Y esto que formuló no nace directamente del super yo, de su super yo, por decirlo así. Sí, no, todo esto va así. Aquí a modo de conclusión, tratando de cerrar lo mucho que deja abierto incluso Lacan ahí, pero que ya digo que va a continuar, no va a cambiar a lo largo de toda su enseñanza. Como conclusión, podríamos decir que este mandato, el mandato del imperativo categórico kantiano, que ya lo hemos dicho que es el reverso, el anverso de ese hedonismo, ¿no?, a ultranza también, ¿no?, imperativo de Sade, ese mandato es el paradigma de lo patológico, nos va a decir Lacan. Fijaos dónde lo lleva, o sea, Lacan no se va con chiquitas de que, bueno, tal vez, no para siempre, a lo mejor no es correcto amar al prójimo, eso es patológico. Luego entraremos ya a la lectura de él, el por qué, que pues, es una crueldad, ya Freud lo veía, amar al prójimo como a ti mismo. Que si queréis ahora, el ratito que nos queda, lo voy a plantear esto. Pues exige, es decir, ese paradigma exige lo imposible, de ahí su carácter, son palabras de Zizek también, lo obsceno y lo feroz. Pero sobre todo en la imposibilidad, no es si es moralmente, se pasa de vueltas, es un poco fakir o no. Ya que lo he mencionado, ¿por qué es una crueldad pedirnos amar al otro pequeño como a nosotros mismos? Esto lo va a plantear Lacan de diferente manera y lo iremos leyendo. Digo que para la semana que viene haremos ese paréntesis dentro de su propia obra. Bueno, paréntesis es una manera de explicarlo, yo que es uno de los guiones que él tiene en su exposición manual de Antígona. Pero veréis que luego seguiremos con lo de que esto que estoy diciendo, a ver qué eso ocurre. ¿Por qué mejor que no sea el amar al prójimo exactamente como me amo a mí? Porque es cruel, porque es obsceno, porque es feroz. ¿Lo hemos hablado alguna vez? Sí, vamos a retomar con todo lo que estamos diciendo para que veáis que todo esto tiene, como mínimo, se hilvana con una coherencia. Luego, evidentemente, nos tenemos que posicionar cada uno de nuestra manera, y mejor que sea de la nuestra, no del gran otro. Pero, ¿por qué hay...? Porque esto sí que vende, esto es muy cristiano, muy de Jesucristo. Una de las cosas es que cada uno de nosotros no estamos amándonos siempre a nosotros mismos. Eso es una. Luego, no sabemos exactamente qué necesita el otro. Entonces, estamos imponiendo lo que creemos que es la necesidad del otro en el otro, cuando a lo mejor no sabemos. Entonces... Está chulo. Es psicológico y es sociológico. Pero nos falta lo psicoanalítico. Totalmente, totalmente. Pero vamos ahora a lo psicoanalítico. Yo está buscando continuamente esa imagen suya de la perfección en el otro. Si está axineado, tanto eso va a generar una rivalidad y una tensión de la hostia agresiva. Eso es imposible. O sea, además que esa persona bueno, ya me imagino lo que Claro. puede ser
poner solucionamiento como un mandato. O sea, debe ser horrible. Bueno, ahí lo que ha dicho Silvia ya es algo psicoanalítico, pero lo situamos en el esquema este Z. No, digo algo psicoanalítico. No, está muy bien, es psicoanalítico. Pero es lo preliminar de lo que ahora Lacan va a plantear el por qué no. O sea, está bien, lo tenemos ahí, el otro, no, la parte de la rivalidad, toda la agresividad, ¿no? Todo eso que es constitutivo se tensa al máximo y al final ¿no? Pero es verdad que ya es psicoanalítico. Y aparte que nos cuesta poco buscar Lacan dice, el deseo del otro, el deseo del hombre es el deseo del otro. Exacto. Si estamos continuamente buscando amar, o sea, realizar a un punto, porque el amor no es el amor sano, normalmente el neurótico. Entonces, si estamos continuamente idealizando al otro en esa cuestión de amarlo, es que estamos atrapados en lo imaginario. Claro. No vamos a salir de esa Claro. Pero en la cuestión de la crueldad también pienso que hay una imposibilidad. Es decir, que está también esa cuestión de la imposibilidad. Claro, De primeras, eso. Después siempre la gran pregunta que suscita, ¿no? Porque eso se conecta con un amor universal y volvemos a lo mismo. Es decir, al final se está planteando como que eso aquí creo que es muy interesante retomar justamente en el abordaje el estilo honesto de Freud hace sobre que es injusto amar a todo el mundo por igual. O sea, es que sería además no solo injusto, digamos, para uno, sino para todo el mundo. Es decir, no todo el mundo se merece que le amen de la misma manera. Claro, pero estáis mucho... Y aparte es un mandato. Es que si yo Sí, no, todo no. el mundo como me amo, Bueno, y después la otra vía de cómo se llama uno a sí mismo. claro. Bueno, leyendo, siguiendo de aquella manera, es verdad, pero alguno de los entendidos de las enseñanzas no canónicas, más bien apócrifas de Jesucristo, probablemente Jesucristo no estaría de acuerdo con un montón de cosas que se dicen que dijo Jesucristo. Eso para empezar. Quiero decir que vete a saber si lo que hay en los evangelios, sobre todo algunos de los evangelistas, es lo que dijo Cristo. Pero vamos a plantearlo como lo plantea también Lacan. Lo están viendo, está muy bien, es una línea argumentativa. Pero ahí lo que va a decir es que va a ser cruel, ya no para nosotros amar al otro, porque no, va a ser cruel amar al otro como nos amamos a nosotros. Es decir, va a ser una putada. Vamos a plantear ahora al revés, que es como un poco la línea que va a seguir, o bastante, aparte de esa. Es decir, es un maltrato amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Un maltrato para el otro. ¿Por qué? Yo me estoy poniendo de un reflejo de mí, o sea, lo amo según mis condiciones. O sea, lo amo como yo me amo a mí. Imagínate que me amo de una manera masoquista. No me lo tengo que imaginar. Es decir, que, ahí es donde vamos a poner el foco. Claro. ¿Cómo es amarnos a nosotros mismos? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está la palabra amor? Es inventar. O sea, claro, es decir, y sobre todo cuando vemos, pues todo lo que surge el ser humano, todo lo que... ¿Qué cosas el ser humano? ¿Cómo son los seres humanos? Claro, es que no nos amamos, ¿no? En el fondo. Pero en el sentido de, ya no es que sino, el tema de, claro, amar es un concepto que, de hecho, Lacan empieza a plantear aquí, luego, ¿verdad? ¿Qué es amar? Somos el sujeto definido con falta. Claro, no nos amamos. Somos adictos a que nos amen. Quiere decir que nos reconozcan, pero ¿qué es el amor? Entonces digo, si lo que no hacemos con nosotros, bien, lo queremos hacer con otros, es como, bueno, deja en paz al otro. No lo ames de esa manera, no lo ames. La aceptación, porque muchas veces no se acepta. ¿Entiendes? Y segundo, estamos poniendo en juego los ideales. Totalmente. O sea, que Vale. son crueles, Vale. ponerle al otro mis ideales. Vale, dispara bien. Esa es la crueldad que se puede A ver, conectar justamente. No acepta, ¿no? Yo acepto. Entiendo. Acepto que voy a dejar de amar y que me amen y ya está. Pero no, lo que tienes que, No basta poner a amar, lo que tienes que decir es, porque tiene que ser No. solo con respecto a tu Claro. referente. O sea, no. Bueno, pero ¿qué es eso, no? Bien. Bueno, a mí me gusta ser amado. pero podemos decirle al otro, mira, por amor
más vale que yo no te ame. Bueno, está Ya no. Vale, por amor. Igual se va a quedar, ¿cómo? Sí, se va a quedar un No. poco. Fíjate si te quiero, que más vale que Tremenda no te quiera como yo me quiero. Eso es. Bueno, pues yo digo, por amor, más vale que no te ame. Hasta que no haya pasado unos cuantos años ahí bien, bien tieso en el diván. Bueno, Imagínate, tienes que llamarla a la chica esta, ¿cómo se llama? más vale que... Fíjate ahí, hablando de la transformación, lo que vamos a ver en la transferencia, es por amor que él cambia. Pero no le queda otra. Es por temor a una pérdida. Está muy chulo en ese sentido, seguimos esa línea argumentativa. Es porque siente que la pérdida del otro le haría mal, que deduce que la ama, entonces por amor cambio. Vale, me voy a comer los croissants allí y me dejo de mis tonterías. Pero claro, ¿veis cómo por amor también puede haber una transformación? Pero es ese amor, no el amor a sí mismo. Porque mira cómo trataba a los demás. Pero José, Sí. Otra vez de nuevo. en el psicoanálisis te llegas a amar entonces. ¿Con el psicoanálisis te llegas a amar? Pero amar, propiamente dicho, como concepto. No con lo que uno piensa que es amar, porque estamos diciendo que para ese amor quédatelo para ti, no hace falta que me ames, para ti para siempre, y mejor así, mejor que haya buen rollo y que no tanto amor. Es que justamente por eso le va a conectar con la cuestión que se plantea del bien moral kantiano, en un ideal que se estaba comentando, ¿no? En esa cuestión de amar al prójimo como a ti mismo, o como ahora con las vertientes de tienes que ser empático, tal, todas esas cuestiones, ¿no? Y claro, si por ejemplo, pues me tengo que controlar el enfado, no me puedo no sé cuántos, porque claro, después se sienten mal, ¿no? Toda esa cosa, ¿no? Pero en un sentido porque hay un ideal, porque hay un supuesto pensar que tienes la solución de cómo tienes que actuar, de cómo es amar al otro, porque tú quieres que te comprendan, porque tú quieres que te entiendan, entonces tú tienes que entenderlo todo y tienes que comprenderlo todo, entonces ahí sale una bola que no tiene nada que ver con el amor, es decir, es otra cosa. Claro, pero ahí donde estamos, fijaos, esa cosa de la ideología, ¿no? Que nos envuelve, ahí donde estamos, sean los comunicadores estos de masas, se llamen como sea, me voy a poner coaching, pero digo que lo interesante es cómo saber, una cosa un poco medio sugestiva, iba a decir hipnótica, no, me corrijo, sugestiva, es decir, cómo se capta lo que el otro de la audiencia quiere escuchar, según los modos, y cómo lo sabe decir. Entonces, sí, exacto. Pero fijaos, al final es un deseo de que me reconozca, aparte por la cuestión económica, no nos vamos a ir por las ramas. Pero digo, ¿cómo hay esa sintonía? Es decir, uno le da al otro lo que el otro quiere escuchar. Porque en esta época hay que escuchar eso, en otra época no vas a escuchar eso. Pero la consistencia. Claro, pero ves que es una ideología. El día de mañana cambiará o no, bueno, no vale que cambie. Este buenismo, todo este, que ya desconfiamos. Freud, todo este altruismo, pues ahí hay gato encerrado. Pero ves ahí también está la cuestión que justo iba a relacionar, no sé si lo voy a articular porque venía de lo que estaba comentando Silvia, pero justamente como esa coartada, para no reconocer una brevedad. Es una coartada, muy bien, es una coartada. Es como es una coartada. Una falacia en realidad, y además un imposible y muy sádico, porque tampoco va a generar ningún bienestar en ese sentido, ni ningún respeto, ni por uno mismo, ni por los demás. Verdadero, en ese sentido de, podemos decir, auténtico. De conforme a... O sea, tener que seguir las normas, unos ideales para además esconder esa parte tuya que no quieres ver para poder... No sé, es que es esto. A mí me parece hasta... Sí, porque es que si lo pensamos así, pero seriamente, a mí me da casi hasta vergüenza, casi un poco de pudor, porque son como cosas tan, digamos, de perogrullo, tan... Digo lo que voy a decir, que pues, en todo caso, para el bienestar de la gente, para que la gente sea feliz, para que la gente no sufra, digo, primero no conviene ver cómo funciona el psiquismo humano, cómo somos los seres humanos, según cómo seamos, vamos a ver lo que es mejor, según lo que esto vamos a decir, porque si no es, según un ideal de moda, hacemos caso, y eso le sienta bien al ser humano, reprimir las emociones, largar las emociones, pues digo, no conocemos y planteamos ideas. Conoce lo que necesita la planta para crecer y luego se lo echa. No, échale cosas porque ahora está de moda, yo qué sé, échale cosas, lentejas. Cocida, luego lentejas no cocida, luego abono, sustrato. Primero, ¿qué necesita la planta? ¿Cómo funciona
el psiquismo humano, más o menos. Esto es una famosa responsabilidad afectiva, que es como dar ejemplo al otro que no te lo haga. Por ejemplo. Al final, es un deseo de, si yo lo hago bien, Esto sí. lo recibiré de esa manera. Claro. Entonces se hace como, con ese, bueno, un poco que ha dicho Marta. Sí, pero eso tiene un sentido en realidad. Es decir, uno no va por ahí haciendo a los demás, ¿no? Lo que no, es decir, Tampoco funcionamos así, me parece a mí, ¿no? hay una, es decir, eso se puede tomar sin dejar de respetarse o sin tener que reprimir, ¿no? En ese sentido. Es decir, pienso, es decir, que puede haber esa misma responsabilidad objetiva en ese sentido, en voy a tener en cuenta lo otro. De hecho, eso nos puede acercar, digamos. Lo cual no tiene que ver tener que trabajar para una ideal y para eso tener que estar diciendo soy bueno, yo trabajo porque esto está bien, haré esto así porque está bien y no voy a conectar en ningún momento en cómo me afecta a mí la realidad que estoy viviendo. O en qué situaciones me pongo, es decir, ¿no? En ese sentido, en cómo me estoy posicionando ante eso que digo. Es que es verdad, yo creo que la clave está en este texto de Lacan, yo creo que todo el texto está recorrido por la misma idea, y es el tema de los extremos, ¿no? De los extremos, de los mandatos, de la economía, de hacer algo o no, es que al final esto es como una parte de la naturaleza humana anecdótica, ¿no? Este tema de buscar siempre un diosito pequeñito, un diosito grande, da igual, pero es que además, fijaros, pues es como la fórmula que te va a dar cómo agradar a todo el mundo, por ejemplo. Fijaros qué imposibilidad. Es decir, cómo para que te quiera todo el mundo. Fijaros qué imposibilidad. Es decir, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y además que se escucha en la neurosis, que es que se escucha. Que es que parece como si ese ideal pudiera ser real. Que dices, joder, pero si es que no te das cuenta de que la gente, hay alguien siempre que no va a estar de acuerdo contigo o no va a pensar igual que tú. Se da cuenta, claro que sí, pero entonces super yo, no lo haces bien. En que no te lo mereces, en que no sé cuánto, en que la has cagado otra vez, y es que ahora me siento mal, y ahora no. Claro. Hoy en un taller con chavales de 13, 14 años, le he dicho, a ver, imagínate que de repente le gustaras absolutamente a todo el mundo, al resto de personas. ¿Estás preparado para eso? ¿Es lo que te gustaría? ¿Es lo que querrías? Es que luego sí, quiero. No te pongan ahora la posición de Cristiano Ronaldo, verás tú. Claro. Luego a ver si lo soportas. Luego a ver si lo soportas. Claro, o sea, que no estáis preparados ni mentalmente, ni debería ser así. Entonces... Hace poquito yo me pregunté a ti, estuve en Buenos Aires, en el aeropuerto. Habla un poquito fuerte. Había, no te había visto en las fotos, pero no era o sea, era una senda de salidas, eran las salidas, era una senda con un montón de gente, pero bestial, o sea, parecía la grada de fútbol a los costados, de digo, ¿qué pasa aquí? Y a nosotros salía por ahí en medio, en plan, madre mía, y de repente salió un tío que digo, la gente lo empezó a odiar de tal manera que yo me empecé en la cara del tipo este. Sería Messi. No lo pongas, y bueno, estaba el tío, una cara de asco. Claro, imagínate cualquier famoso que no le... Bueno, vamos terminando esa cuestión de lo que hemos dicho. Hay discursos que leen los discursos. Entonces, previamente a este seminario ya se había Lacan encargado de dejarnos claro esa novedad, ¿no? Ese secreto del psicoanálisis de que no hay otro del otro. Es más, estamos trabajando para un gran otro. Hemos dicho incluso cómo trabaja el verdugo para bla, 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 ¿no? Para el gran otro. Vale, pero si luego decimos, un momento, solo quiero hacer una acotación. Es que no existe el otro. Es lo que a veces... Entonces, como un momento, entonces, esto que Matrix X. Entonces, en el sentido de esa contundencia, esa verdad, sea más hedonista, sea todo lo contrario, sacrificial, ¿no? El esfuerzo. A veces oigo lo de estos... Quiero meterme estos entrenadores y tal, de que no, y sacrificio. Pero ¿por qué con sacrificio? Porque no con placer. Digo, no eso. Digo, una cosa que parece que tiene que ser así, ¿por qué no con alegría? No, porque llegar cuesta. Te voy a decir, no, si te cuesta, si lo haces difícil no llegas. No. Cuando uno supera, entonces lo que dice son ideologías, pero estamos trabajando cuando hay esa contundencia para un ideal. Pero Lacan, dicho de otra manera, dice, no existen los ideales, o los ideales son ideales, no son verdades.
Entonces, ¿para qué morir por un ideal? En todo caso, hoy tengo un ideal, mañana cambio de ideal, luego, no sé, digo yo, ¿no? Al menos que una, ¿no? Por eso que al menos que nos comen, que no hagamos mal al prójimo. Y que no hagamos mal al prójimo, eso se entiende. No hace falta hacerle bien. El bien no, pero no hacer mal se entiende. Yo creo que se entiende, no sé, por eso digo, no sé si el bien o el amor, pero no hacer mal sí se entiende. Es un derecho. No, pero digo que eso se capta, pero por tu bien, lo que era antes, ¿no? Por tu bien, la letra con sangre, no, digo, no, mi bien no. Ahora, vale, no te quiero hacer mal. Eso sí se entiende. Seguimos con Antígona. Así que esta semana, los que no habéis visto la peli. No, los trabajos vamos a entregarlos. Mira, está bueno que me lo digas porque ya. Sí, al paso que vamos. Y no sé si cae el día de la mujer. No, mira. Semana que viene Antígona. Dejarme al menos otras 2 semanitas que leamos cosas del seminario de Lacan. Ya basta de intros. Entonces, para el 7 de marzo, presentación de trabajos, que ya sois 4. Sara, Marta, Silvia y Heidi. Si alguien más se quiere apuntar, yo no quiero que me quieran. No me queráis así. Bueno, a ver la peli, a ver a Irene Papas. A ver a Irene Papas. A empaparnos de Antígona esta vez, que no hay excusa. Chao, hasta la semanita que viene. Buenas noches. Adiós.